Antes de empezar con el desarrollo de este conflicto de ocupación, debe quedar claro que Palestina a lo largo de la historia ha sido una tierra de paso. Es en Palestina donde confluye la Tierra Santa para las tres religiones abrámicas, es decir, para los judíos, los cristianos y los musulmanes. Las intenciones de los judíos para ocupar Palestina están basadas en justificaciones de su propia religión y hablan de la existencia continua del pueblo judío y permanente en tal tierra. Sin embargo, desde el Imperio Romano hasta el Otomano, los habitantes de Palestina eran mayoritariamente árabes y cristianos. Ya para el año 1882, cuando la marginación y la persecución hacia el pueblo judío va tomando mayor fuerza en toda Europa, se dan los primeros movimientos migratorios en gran masa hacia la región de Palestina, lo cual da paso al asentamiento o a la conformación de colonias en dicho territorio. Este primer movimiento de población se conoce como la primera Aliyá, y Aliyá significa ascenso. Se refuerza la idea política de la creación de un Estado propio para la nación judía. Esto significaba que también debía existir un territorio propio para dicha nación. Esto da paso a la conformación de la ideología política denominada sionismo en 1887 durante el primer congreso sionista celebrado en Basilea. Theodor Herzl difundió el término sionismo con la idea de fundar ese estado propio para la nación judía. En este momento no se tenía claro que Palestina debía ser ese destino, pero terminó siendo así debido a la carga simbólica que Palestina tenía para los judíos. Esto alimentó la idea de que los judíos que vivieran en países diferentes, en los cuales la religión mayoritaria no era el judaísmo, debían irse a Palestina. Antes de la Primera Guerra Mundial, los judíos ocupaban menos del 1%, pero durante la misma, el Fondo Nacional Judío y el Idrastut, que era un sindicato, iban comprando tierras a palestinos. De igual forma, durante la Primera Guerra Mundial, los británicos necesitaban del apoyo norteamericano para combatir contra los alemanes y los turcos. De aquí el surgimiento de dos promesas. Primero, le prometían a los palestinos independencia y la conformación del Gran Estado Árabe Unido que abarcaría todo Medio Oriente, con el fin de que estos palestinos se rebelaran contra el Imperio Romano que los venía controlando desde 1515. Y finalmente fue algo exitoso porque este imperio se disolvió en 1917. Los judíos se les había prometido un Estado propio en su tierra prometida, y a cambio ellos tendrían que presionar a Estados Unidos para que entrara a la guerra. En 1919 se da el acuerdo Sykes-Picot, en el que se establece que Francia sería con lo que hoy es Siria, Líbano e Irak, mientras que Gran Bretaña se quedaba con el resto de lo que era anteriormente el Imperio Otomano, y esto incluía Palestina. Al final, la única propuesta que se cumplió fue la que se le hizo a los sionistas en la Declaración de Balfour. Con esto pasaba algo inconcebible, y era que un gobierno cedía un territorio que no era suyo a una comunidad que no era suya tampoco, sin tener en cuenta la población del territorio nativo. Esa declaración solo mencionaba los derechos de los judíos. Aún así, esto no alcanzara en este momento la mayoría de la población. Termina la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de las Naciones le concede el mandato a Gran Bretaña de Palestina, y con esto buscaban la adecuación al país para que se permitiera el establecimiento del hogar judío allí. Claramente esto no fue bien recibido por parte de los palestinos nativos porque veían en esto una forma de que se les quitara sus territorios propios. Con el incremento de la inmigración judía entre 1920 y 1929, a consecuencia de la llegada y de la influencia de los nazis en Alemania, se producen nuevos y más brutales desarrollos de violencia. Y caen en cuenta que los británicos habían traicionado a los árabes palestinos, no concediendo lo que se había pactado anteriormente. Ahí el comienzo de la Segunda Guerra Mundial estaba claro que el futuro de Palestina se encontraba en juego. Asimismo, con Hitler se da uno de los peores episodios como lo fue el Holocausto, generando un temor dentro de la comunidad judía, creando así la necesidad de formar un Estado. Durante la posguerra, Gran Bretaña tuvo que revisar sus políticas exteriores para poder conservar sus colonias, dejando como consecuencia que en 1947 se diera su mando en Palestina a la recién creada ONU. El 1 de septiembre del mismo año, mediante la resolución 181, se establece que el país palestino estaría dividido en su mayoría con un 56% de territorio judío, desconociendo que esto no ocupaba ni el 5.5% del territorio y tampoco tiene una población abundante mayoritaria. El Estado de Israel se proclamó el 14 de mayo de 1948. Al reconocerse como Estado, se establece en 1950 la Ley de Retorno que dispuso que todo judío en el mundo tiene el derecho de inmigrar a Israel y ser considerado ciudadano. El presidente egipcio Nasser pretendió ponerle fin al colonialismo de Asia y África. Se rebeló contra Israel y las potencias imperialistas, pero terminó envuelto en una guerra que no era capaz de librar. En un intento de controlar a las organizaciones palestinas divididas y poco estructuradas, Nasser creó la OLP, la Organización para la Liberación Palestina. Sabedor de la imposibilidad de entrar en guerra con Israel, Nasser decidió atacar otras vías. Cerró el estrecho de Tirana a todos aquellos buques que tuvieran la intención de desembarcar en el puerto israelí de Eliad. La guerra del 73 no pretendía descolonizar ningún territorio, sino obligar al gobierno israelí a negociar con los árabes por primera vez en la historia. Los árabes utilizaron el mejor recurso que tienen para poner a las potencias a raya, el petróleo.
La crisis del 73 fue resultado del aumento en el precio del petróleo que los árabes aplicaron a Estados Unidos y Europa. Las negociaciones de Camp David acabaron con la retirada de Egipto del conflicto, con la condición de que los judíos le devolvieran el Sinaí. Con la retirada de Egipto, Israel no tenía límites sobre los árabes y mucho menos sobre Palestina. Después de los acuerdos del Sadat con Tel Aviv y Washington, ningún otro estado árabe podía hacerle frente a Israel. Fatah, victoria en árabe, comenzó siendo una guerrilla y terminó siendo un importante grupo político que luchaba por la liberación del país y el retorno de los palestinos a sus tierras y sus hogares. Se trata de una organización laica cuyo objetivo es devolverle a su pueblo lo que le pertenece. El objetivo era encontrar una solución para los palestinos que viniera a los propios palestinos con su líder y fundador, Arafat. En diciembre del 87 estalló la primera intifada. Las guerrillas y demás decían a los palestinos qué hacer, cuándo y dónde. Los diferentes líderes locales decidieron crear el Mando Nacional Unificado de la Intifada, MNUI, que dirigía la rebelión. Como respuesta a este levantamiento popular, Israel no tuvo reparos en ejercer la fuerza. Se calcula que a lo largo de la primera intifada el gobierno israelí detuvo entre 3.000 y 4.000 palestinos, entre los cuales había mujeres y niños. Con el fin de la Guerra Fría, la guerra de Kuwait, la crisis económica de principios de los 90 y el prestigio internacional que tenía Israel después de la violencia ejercida durante la intifada, el presidente Bush padre convocó la reunión de Madrid para buscar una solución al conflicto, que posteriormente, en la reunión del 30 de octubre del 91, participaron los representantes de Israel, Siria, Líbano, Jordania y los líderes locales de los territorios ocupados, no la OLP, con quien Israel se negaba a negociar. En la mesa se encontraban los líderes árabes y judíos bajo la mirada de Estados Unidos, la Unión Soviética y países vecinos del Oriente Medio. Sin embargo, las negociaciones de Madrid pretendían que árabes y judíos llegaran a un acuerdo pacífico. Pero ante la negativa de Israel de dialogar con alguien que tuviera algo que ver con la OLP, este objetivo era inalcanzable. Era necesario encontrar una solución diplomática, así que poco más tarde se volvió a establecer la comunicación entre árabes y judíos en Oslo. Allí convencieron a Arafat para que detuviera la intifada con la promesa de que si lo hacían en un plazo de 5 años, los conflictos entre judíos y árabes llegarían a su fin. La OLP aceptó las condiciones de Israel en Oslo porque habían conseguido que les permitieran crear una institución gubernamental para los palestinos, la Autoridad Nacional Palestina. Arafat y Rabin, presidente de Israel, estaban junto a Bill Clinton en el histórico momento de los tratados de Oslo que se firmaron en Washington. Las negociaciones habían sido un fracaso y la población comenzó a acercarse más a los grupos más radicales que se oponían a las negociaciones, como Hamas. En 1993, cuando se iniciaron los procesos de Oslo, habían 3.000 colones israelíes en Gaza y 117.000 en Cisjordania. 7 años después había el doble en Gaza y 200.000 en Cisjordania. La vía pacífica que intentó tomar la segunda intifada no estaba trayendo grandes resultados y la opinión pública no estaba fijando su atención en Palestina, que parecía la responsable de negarse a firmar el acuerdo de paz. Así fue como Hamas y Fatah decidieron hacerse escuchar a través de la violencia. Esto aumentaba la radicalización en ambos bandos. Los caídos de Hamas pronto eran considerados héroes y la fe religiosa aumentaba cada día, carente de otro tipo de esperanza. Mientras los judíos incrementaban su odio hacia los árabes que por primera vez estaban causando bajas en Israel. Los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos cambiaron el mundo para siempre. Los palestinos fueron los primeros en sufrir las consecuencias, o mejor dicho, la comunidad árabe. George Bush se convirtió en un fan de las torturacionistas hasta el punto de imitarlas con su ejército en Irak. Además, Estados Unidos e Israel unieron sus fuerzas más que nunca para someter al pueblo árabe. Manipularon y controlaron la opinión pública de tal forma que todavía hoy, más de 10 años después, los árabes del mundo siguen sufriendo las consecuencias. Ser árabe comenzó a ser para Occidente sinónimo de asesino, terrorista y suicida. La muerte de Arafat en 2004 terminó de empeorar la situación. En Palestina era considerado un héroe que, a pesar de las continuas tensiones que tuvo con su pueblo, dedicó toda su vida a frenar las muertes palestinas y la ocupación. Una característica relevante de esta nueva intifada fue la popularidad con la que contó Hamas. Los militantes de Hamas no creían en pactos, resoluciones, acuerdos y tratados. Ellos querían que los israelíes abandonaran la ocupación y volvieran a las fronteras antes de 1967. La única vía para conseguirlo, según ellos, era la violencia y la intimidación a través de la lucha armada y los atentados suicidas. Para ellos, la única forma de infligir dolor a los israelíes eran estos atentados, con lo que conseguían importantes bajas, en su mayoría civiles, y paralizaban la vida cotidiana. En la segunda intifada se calcula que los palestinos enviaron un total de 145 suicidas a Israel que causaron alrededor de 300 muertes. El gran fervor religioso que procesaba Hamas provocaba que los milicianos estuvieran dispuestos a morir por su pueblo si esto significaba castigar a Israel por el daño hecho a Palestina. El 6 de diciembre de 2003, la Unión Europea cedió a las presiones de Estados Unidos y Reino Unido y aprobó una moción que incluía a Hamas en la lista de las organizaciones terroristas. Después de la hoja de ruta, Hamas se mostró más seguro que nunca con Fatah y la ANP, ya que aceptar aquellas condiciones solo supondría más muerte y pérdidas en la población. Fue con la segunda intifada cuando Hamas consiguió más apoyo que nunca. Los jóvenes seguidores de Arafat, llenos de impotencia y rabia, se dieron cuenta de que se identificaba más con los procedimientos violentos de Hamas que con Fatah, debido a que la resolución pacífica no había conseguido mejoras en la vida cotidiana de los palestinos. El fracaso de muchos acuerdos y procesos de paz, como el de Oslo, tuvo como consecuencia el resurgimiento del fervor religioso en las filas más jóvenes de Fatah, caracterizadas hasta ese momento por laicas y pacíficas.
En las elecciones realizadas tras la muerte de Arafat, supervisadas por muchos órganos internacionales, la victoria fue para Hamás. Estados Unidos, ante esa derrota, hizo un comunicado en el que ofrecía desbloquear Gaza a cambio de que Hamás aceptara 3 cosas. Uno, de reconocieran a Israel de manera internacional, reducieran a la violencia y se atendieran a las condiciones que recogía la hoja de ruta. En ese momento, la administración de Gaza pasó a control de Hamás y la circundánea a Fatah. También, con motivo de los más de 140 atentados suicidas que se perpetraron en Israel durante los 2 primeros años de la Intifada, Ariel Sharon, respaldado por su partido, mandó a construir un muro para separar a Israel de los territorios ocupados. Este muro no seguiría la línea verde establecida en 1948, sino que iría más allá, tomándose zonas ricas de agua de Cisjordania y las áreas próximas a Jerusalén Este, que es territorio palestino. La versión oficial ofrecida por el gobierno israelí es que este muro es imprescindible para garantizar la seguridad e impedir el paso de terroristas suicidas de Hamás a Israel. Cuando la idea de este muro de hierro se transformó de un imaginario a una realidad, la ONU llevó ante el Tribunal Internacional de Justicia este caso de manera urgente. Este no solo pedía el desmantelamiento del muro, sino que señalaba la responsabilidad de la comunidad internacional para el acatamiento de esta sentencia. Sin embargo, como sabemos, nadie ha presionado a Israel para que se cumplan las condiciones que exige la ley. Según un estudio realizado por Harvard, Estados Unidos ha vetado desde 1882 más de 32 resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que pedían cohetes a Israel o eran críticas contra él. Lo que ha hecho posible la creación del Estado de Israel es su alianza con Estados Unidos. Y según este gobierno, Israel merece más apoyo debido a que es débil y está rodeado de enemigos. Es una democracia que es la forma preferible del gobierno, ha sufrido crímenes en el pasado, por lo que merece un tratamiento especial y finalmente su conducta moral es supuestamente superior al comportamiento de sus adversarios. John Mearsheimer y Stephen Wald hicieron una investigación también para Harvard, basándose sobre todo en buscar esos motivos reales por los que Estados Unidos priorizaba a Israel. Y según estos resultados, obtienen que Israel es el mayor receptor de ayudas anuales estadounidenses posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta ayuda directa supera los 3.000 millones anuales. Y esto se debe en gran medida a que en Estados Unidos viven millones de judíos. En 2005 habían 5,25 millones de judíos en Israel, mientras que en Estados Unidos vivían 5,28 millones de judíos. Y fue por primera vez en 2006 cuando el número de judíos en Israel superó al norteamericano. Este dato demográfico se convierte en algo de vital relevancia para entender el conflicto, pues nos damos cuenta de la superioridad del ocupante sobre el ocupado y la cantidad de judíos viviendo en Estados Unidos que existe. Con esta gran proporción existente en Estados Unidos, se configura un grupo de gran presión que con el paso de los años se consolida y acumula gran fuerza hasta que se convierte en un lobby importantísimo dentro del país. Este lobby sionista está compuesto, según sus propios datos, por más de 100.000 miembros. La principal característica que poseen es el poder que tienen para castigar a los políticos que no cumplen sus condiciones. Con un porcentaje alto de votantes, el Comité Americano Israelí de Asuntos Interiores, si decide ir en contra de un partido, este puede sufrir una gran derrota electoral. Además, todos conocemos que el arma más poderosa que tienen los judíos es poder manipular la información y acusar a cada uno de los persionistas que están en contra de ellos como antisemitas. Cualquier persona que se atreva a criticar las acciones de Israel y la presión que ejerce el lobby en la política norteamericana será tachado de antisemita. Y este sistema se convierte en algo muy eficaz, ya que sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial nadie quiere ser catalogado como racista intolerante bajo la condición de antisemita.